En términos geológicos, el clima de la Tierra ha estado en constante cambio. En la actualidad, las causas meramente naturales solo pueden explicar una pequeña parte de las modificaciones climáticas de los últimos años, y la mayoría de los científicos sostiene que las actividades humanas están modificando el clima de nuestro planeta. En este capítulo, desde este inmenso laboratorio natural de la Antártida, a más de 12.000 kilómetros de distancia de la península ibérica, mostraremos cómo influirá el cambio climático en los bosques ibéricos. Ajenos al cambio climático, cientos de pingüinos papúa, barbijo o adelia, junto a alguna cría despistada de emperador, cumplen un año más con su ciclo reproductor. Pasarán varios meses en estas costas del mar de Weddell antes de que el frío invierno cubra de hielo el mar. Estas gélidas aguas son de las más ricas del planeta. La abundancia de krill hace que al caer la tarde, las ballenas jorobadas se den cita cerca de la costa para su cotidiana cena. Este espectáculo de sonidos y colores invita a la calma. Un refugio de vida salvaje, donde el hombre se siente minúsculo frente al indómito continente blanco. El hecho de que el cambio climático sea un fenómeno a escala global ha motivado que cientos de científicos de las universidades y centros de investigación más prestigiosos del mundo se den cita en el confín de la Tierra para estudiar en los hielos antárticos algunos indicadores del calentamiento del planeta. Gracias al apoyo, en este caso, de la base antártica del Ejército de Chile, Bernardo O'Higgins, ubicada en el estrecho de Bransfield, a las mismas puertas del mar de Weddell, estos científicos pueden desarrollar complejas tareas de reconocimiento y señalización para medir, por ejemplo, las grietas de los glaciares. La misión fundamental de la dotación que se encuentra en la base O'Higgins y con ellos del ejército es inicialmente brindar un apoyo a toda la actividad científica que se realiza en la península antártica, básicamente lo que es el apoyo logístico que requieren estas actividades científicas. Y la segunda misión es una misión de soberanía presencial en el territorio antártico, básicamente apuntado a lo que es la exploración hacia el interior de la península. Desde aquí, se adentran en la meseta antártica a través de los inmensos glaciares, cuya singladura termina en la costa. El acceso a la meseta se realiza a través de rutas balizadas, ya que el lento pero constante discurrir de los glaciares supone la presencia de las temibles y muchas veces traidoras grietas. Elegimos este lugar para hacer una primera inspección de la zona de nieve. Vamos a hacer un snow pit en inglés, que es una perforación en la nieve, un pequeño agujero, donde vamos a registrar las distintas capas de nieve que se han registrado durante el último año. Queremos ver cómo está la fusión de la nieve, si es que el agua ha percolado dentro de esta capa nevosa, para posteriormente poder hacer una perforación de un testigo de hielo. Para eso necesitamos antes esta información, que es lo que estamos haciendo acá, una perforación en la nieve, como les conté, y vamos a ver las distintas capas. Uno puede identificar, por ejemplo, tormentas muy fuertes que han habido, unas capas de nieve, o si ha habido mucho calor en la zona, que nos puede ayudar a decidir si es un buen lugar para hacer una perforación o no. Cuando determinemos el lugar más apropiado para sacar el testigo de hielo que vamos a sacar, la idea es poder identificar los cambios climáticos en la península antártica en los últimos 20 años. En este minuto vamos a hacer una perforación somera, es decir, máximo 20 metros, y se calcula que en esta zona el rango de acumulación varía entre 80 centímetros y 1 metro de agua equivalente por año. Entonces, si tenemos una perforación de 20 metros, vamos a poder obtener los últimos 20 años de registro de las precipitaciones. Y eso lo vamos a comparar con distintos puntos que vamos a visitar en el futuro,
y podemos entender cómo ha evolucionado el cambio climático en esta zona de la península antártica, donde se han registrado rangos de calentamiento muy fuertes. No así en el interior de la Antártica, y queremos ver por qué esta zona se calienta más que lo otro. ¿Por qué en el interior de la Antártica las temperaturas no suben tanto como acá? Probablemente está muy ligado a la fuerte influencia marina, porque la península antártica está penetrando hacia el mar, ¿cierto? Y el interior de la Antártica no, está más protegido por las corrientes circumpolares atmosféricas. Mientras unos científicos tratan de estudiar la evolución del clima, otros rastrean con tecnología de radar terrestre la evolución de las grietas para buscar correlaciones entre cambio climático y dinámica glacial. Los glaciares de la península antártica tienen una dinámica bastante particular en relación al resto de los glaciares localizados al interior del continente. Esto es porque la península antártica es uno de los 3 lugares del planeta que más se está calentando, producto del cambio global. Vamos a instalar unas balizas de georreferencial con un sistema de posicionamiento satelital. Un sistema bastante preciso, nos da precisiones submétricas. Vamos a medirlo en esta oportunidad y la próxima vez, cuando volvamos dentro de un año, vamos a volver a medir estos puntos. De esta forma vamos a poder determinar cuál es la velocidad y la dirección del movimiento de los glaciares de este sector. Estas incesantes visitas a la Antártida muestran la inquietud de los científicos que día tras día nos alertan de la amenaza del cambio climático. Pero si este llegara a producirse con la intensidad anunciada, ¿qué ocurriría con los bosques ibéricos? El cambio climático va a afectar a los bosques españoles de 2 maneras fundamentales. De manera directa, por cuanto las condiciones de temperatura van a modificar, incrementándose sensiblemente o muy sensiblemente las temperaturas, y porque la lluvia va a cambiar también, y en algunas zonas va a haber poca lluvia, menos lluvia incluso de la que hoy en día es capaz de sustentar vegetación de tipo arbórea. Por tanto, va a haber zonas de España donde la vegetación arbórea existente va a sufrir un estrés enorme y en muchos casos no va a poder mantenerse. Eso directamente. Indirectamente le va a afectar porque va a haber especies que el sitio donde viven se va a ver seriamente comprometido o van a ser muy vulnerables porque se van a producir unas condiciones a las que no están acostumbradas. E indirectamente también porque las condiciones de estrés, con veranos muy cálidos, con olas de calor muy grandes, frecuentes e intensas, eso quiere decir que fenómenos que conocemos bien, como son los incendios forestales, de no tener medidas precautorias y de no concienciarse la población, pueden adquirir grandes proporciones y por tanto afectar a muchas de esas zonas que van ya de por sí a estar estresadas. Por tanto, directa o indirectamente, el cambio climático supone una amenaza importante para buena parte de nuestros ecosistemas forestales. Los datos recogidos en los 38 observatorios meteorológicos de la red principal, repartidos por la España peninsular en el periodo 1971-2000, son reveladores. Se ha producido un aumento medio de la temperatura anual de 1,53 grados centígrados. La temperatura ha subido en 36 de los 38 observatorios analizados, de forma estadísticamente significativa al 95%. Esta elevación de la temperatura media es un 27% superior a la estimada por los modelos climáticos predictivos para el siglo XXI, que contemplan un aumento de hasta 0,4 grados por década para este siglo. De seguir en aumento la emisión de gases de efecto invernadero, en el año 2050 podría llegarse a una subida media mínima respecto a 2000 de 2,5 grados y probable en torno a los 3,5 grados. Esto supondría entre 1 y 2 grados más de lo estimado hace pocos años. Si este hecho se produce, se puede afirmar que toda la mitad sur peninsular habrá entrado en una clara africanización del clima. El cambio climático va a modificar en qué zonas del planeta llueve más o menos. Y va a modificar también la vegetación existente.
Y va a modificar también que, como consecuencia de que en algunas zonas que ya llueve poco, llueva menos, la presión por el agua que hay sea mayor. Consecuentemente existe una relación entre el cambio climático en algunas zonas del planeta y los procesos de desertificación que ya están en marcha en algunos de esos puntos del planeta y que, como digo, se van a ver aumentados directamente por los propios cambios de clima e indirectamente por las mayores presiones que la población humana va a tener, porque los recursos de los que depende se van a hacer cada vez más escasos. En cuanto a las precipitaciones anuales estudiadas en el periodo 1947-1999, no se observa aún una tendencia estadísticamente significativa. Sin embargo, la precipitación estacional en invierno sí ha comenzado un descenso notable. Lo mismo está ocurriendo con el número de días de nieve anuales, en un descenso evidente, y la clara tendencia al aumento de las olas de calor, tanto en frecuencia como en severidad. Muchos de nuestros árboles no son ajenos al cambio climático, y algunas especies de pinos o robles, cuya presencia se remonta a millones de años, han sido testigos de varias fluctuaciones climáticas. De hecho, bajo el calentamiento del Holoceno, estas y otras especies abandonaron las mesetas y remontaron las montañas, o se desplazaron hacia el norte conforme se retiraban los casquetes glaciares. Hoy día, si estas especies tuvieran que regresar a los territorios perdidos, se encontrarían con un problema añadido. La destrucción de suelo por erosión debido a la falta de vegetación no haría viable el retorno de estas especies. La pérdida de suelo se produce básicamente por falta de vegetación que lo sujete, ¿no? Entonces parece que el remedio contra eso habría de ser la de alguna manera poner vegetación en los lugares que no la hay, que es donde más se produce el cambio, o sea, reforestar o repoblar los lugares con mucha pérdida de suelo para primero frenar y después ir manteniendo la formación de suelo, que eso tendría otra influencia que también está ligada al cambio climático. Cuando un lugar es seco y por falta de precipitaciones algunas especies no pueden vivir, se debe a dos cosas: a que cae poca agua y a que el suelo que tenemos debajo tiene muy poca capacidad de retención de aquella poca agua que cae. Hay algunos lugares que aún con precipitaciones considerables, siendo suelos muy arenosos, muy erosionados, con muy poca capa de tierra vegetal, no tienen una capacidad de retención de agua. Entonces el efecto final, aunque llueva, dijéramos, es de una gran sequía, claro. En muchos lugares, la sobreexplotación de acuíferos ha eliminado la capa freática próxima a la superficie y colocado en situaciones de extinción a numerosas comunidades vegetales. En un escenario de cambio, los territorios muy erosionados solo podrán ser colonizados por especies poco exigentes, como los pinos. Además, los pinos, que tienen hojas aciculares, son menos vulnerables que las especies de hoja ancha, porque se enfrían con mayor eficacia. Un incremento de las temperaturas y la irregularidad de las lluvias harán más difícil el establecimiento y consolidación de nuevos bosques. El debilitamiento de los bosques por la falta de adecuación a las nuevas condiciones climáticas los predispone a los incendios y a una menor respuesta a plagas y enfermedades. Las plagas están causadas normalmente por insectos. Son organismos cuya temperatura depende del exterior y que los inviernos crudos y fríos suelen ser beneficiosos porque permite mantener las poblaciones controladas, de manera que tras un invierno frío, muchos de esos posibles insectos van a ver mermada su población y por tanto en la primavera siguiente no están en condiciones o no estarán en condiciones tan buenas, digamos, de atacar aquellas especies de las cuales se alimentan. Un incremento de las temperaturas puede suponer inviernos muy benignos
y por tanto una menor capacidad del clima de mantener controladas a esas poblaciones. Y en algunos casos está descrito que efectivamente hay algunas de estas plagas que pueden desarrollarse. Así pues, el debilitamiento del bosque por estrés hídrico o térmico, junto a la aparición de enfermedades y plagas contra las cuales la vegetación no tiene apenas defensa, pone a muchos de nuestros bosques ante una progresiva sustitución por especies mejor adaptadas por su lenta fragmentación, y en el peor de los casos, ante la desaparición de algunas especies forestales. La preocupante situación del abeto en algunas zonas del Pirineo o del alcornoque en el cuadrante suroeste peninsular puede ser un indicador de este complejo proceso. La falta de vigor de los bosques actuales en un área extensa permitirá que sean sustituidos paulatinamente por especies más termófilas adaptadas a la aridez. El pino pináster de las montañas del interior valenciano será sustituido por pino carrasco, y el alcornoque y el quejigo dejarán paso a la encina. En la mayoría de las sierras levantinas o las de la mitad sur peninsular, a excepción de Sierra Nevada, el aumento de temperaturas supondría la desaparición de muchas especies por falta de altitud. Una de las más amenazadas es el abeto más occidental del arco mediterráneo, el pinsapo. También se verán afectadas las poblaciones de pino silvestre en la Sierra de Baza, las de pino laricio de las sierras béticas o las de pino negro en la Sierra de Gúdar. En todos estos casos, los bosques que forman son muy reducidos, por lo que son más sensibles al cambio y están en peligro de extinción. En particular, las especies andaluzas por estar asociadas a una baja variabilidad genética, motivada por problemas asociados a la intervención humana histórica. El aumento de la temperatura llevaría asociado una mayor demanda de agua. En aquellos bosques donde la cantidad de agua sea elevada, se producirá incluso un aumento de la producción forestal. Sin embargo, en bosques con déficit hídrico, entre los cuales se encuentra la mayor parte de los ecosistemas forestales españoles, se pueden esperar cambios importantes que van desde la reducción de la densidad de árboles hasta cambios en la distribución de las especies. En casos extremos, algunas áreas actualmente ocupadas por bosques podrían ser sustituidas por matorral. Otras actualmente ocupadas por matorral pueden quedar expuestas a importantes impactos erosivos. Los suelos se han erosionado básicamente por los mantenido y los usos que han tenido en nuestra península ibérica y sobre todo en las zonas más montañosas, más pobres de los medios rurales, pues se han hecho cultivos en tierras muy pobres. Se han hecho cultivos en tierras muy pobres porque el hombre necesitaba obtener centeno, trigo, cebada, en algunas ocasiones para su propio sustento y su propio pan, ¿no? Es evidente lo que llaman los sociólogos rurales las tierras de hambre, que después incluso de nuestra guerra civil, pues, vemos de Teruel, Cuenca, todas esas serranías que estaban cultivadas, pastoreadas, sembradas y laboreadas a veces con una azada a mano. Esas tierras perdieron suelo en aquella época muchísimo, cuando se han abandonado, cuando hubo el éxodo rural de esas zonas hacia las grandes ciudades, la industrialización del país, etcétera, se han abandonado. Hoy están invadidas de masas forestales. Una de las causas por las cuales nosotros hemos multiplicado por 1,6, 1,7 nuestra superficie forestal arbolada de hace 35 años para acá, una de las causas es esta. Otra de las causas es las repoblaciones de la época de después de la guerra civil, que influyeron también en esto, pero las dos han sido dirigidas básicamente en principio a sujetar suelo, aunque tuviesen otras intencionalidades sociales y políticas en su momento, ¿no? A medio plazo, que las especies se vean desplazadas por otras dependerá de su capacidad de dispersión de semillas
y de una amplia variabilidad genética en sus poblaciones. En ambientes secos, los valores extremos del clima se manifiestan con mayor rigor, y las especies diseminadas por el viento se dispersan con más facilidad. Las que fructifican todos los años tienen más posibilidad de dispersión que las que lo hacen cada varios años o beceras. En cuanto a la variabilidad genética, cuanto mayor sea, más versatilidad tendrán para adaptarse al cambio. Los bosques ibéricos son verdaderos sumideros de carbono y lo seguirán siendo durante años. No obstante, si las previsiones de cambio climático no varían, hacia la segunda mitad del presente siglo invertirán su papel de sumideros para transformarse en emisores netos de carbono a la atmósfera. El balance neto de carbono en los bosques es el resultado de fotosíntesis, por un lado, y por otro lado de los procesos de respiración. Los procesos de respiración influyen, por una parte, sobre las plantas porque fotosintetizan menos, y por otro lado, sobre la materia orgánica y el humus que está acumulado en los bosques y que, digamos, puede verse liberalizado según las condiciones térmicas. Para España se han hecho algunos ejercicios de simulaciones que muestran que efectivamente algunas de nuestras zonas pueden pasar de ser fijadores netos, es decir, sumideros de carbono, a transformarse en aportes o aportadores netos de carbono como consecuencia del cambio, digamos, en este tipo de procesos, ¿no? Por encima de esto están además los incendios forestales, porque los incendios forestales rápidamente oxidan la materia orgánica acumulada en el suelo o en las plantas durante decenas de años y consecuentemente pueden ser, digamos, los liberalizadores de ese CO2 y contribuyendo así a hacer que los bosques no jueguen el papel de sumidero que cabría esperar. En cuanto a la reserva de agua en el suelo, durante los meses de verano disminuye año a año, lo que supone un grave riesgo para la supervivencia de algunos bosques. El calentamiento global, asociado a cambios en el régimen de precipitaciones, podría suponer la desaparición de la vegetación arbolada en los territorios que se encuentran en el límite de adaptación a la sequía, siendo sustituida por vegetación herbácea asociada a lluvias esporádicas. Lo mismo ocurriría con los bosques de ribera, muy intervenidos por el hombre. Un aumento de las temperaturas medias irá unido al incremento de la evaporación y requerirán una mayor regularidad de la capa freática. Si se perdiera esa regularidad, los bosques asociados a los cursos de los ríos podrían desaparecer. El aumento de temperatura también podría provocar una mayor dinámica foliar en los árboles. La vida media de las hojas de árboles perennifolios, como la encina, pasaría de ser de 3 años a 1,5. Por el contrario, en el caso de los árboles que pierden la hoja en invierno, como hayas y robles, la duración de las hojas se vería alargada. Adelantarían el momento de la brotación y retrasarían el momento de la caída, lo que se traduce en un periodo vegetativo más largo y por tanto mayor periodo de producción. Ahora bien, es presumible que estas especies tuvieran que tolerar periodos de sequía estival más prolongados de lo que están acostumbradas a soportar, y probablemente muchas de ellas no lo resistirían. En un escenario de cambio climático, como el que indican los modelos predictivos de aumento de temperatura, y en el que la precipitación media se mantiene aproximadamente constante, los bosques húmedos del norte peninsular presentarían una respuesta positiva, aumentando su producción. Sin embargo, en las condiciones mediterráneas, en las que el agua resulta el factor limitante más importante, se producirían los efectos contrarios. Para poder detener el cambio climático y evitar los efectos más perniciosos, tendríamos que ponernos manos a la obra y disminuir
drásticamente las emisiones, de manera que de aquí a 2050, para estar seguros tendríamos que haberlas reducido del orden de un 80%. Eso supone cambios muy importantes en nuestra forma de vida, eso supone cambios muy importantes en utilizar todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, y eso requiere por parte de los gobiernos la adopción de las medidas consiguientes para conseguir esos objetivos que, de acuerdo con lo que han suscrito en las últimas cumbres, sobre todo en la cumbre de Cancún, se pueda evitar ese calentamiento peligroso sobre el clima. Del mismo modo que los animales migran para obtener los mejores territorios, las plantas también lo harán. Cambiarán sus ciclos o simplemente desaparecerán para siempre de las zonas que durante miles de años les fueron propias. Esa desaparición podrá ser reemplazada por otras plantas mejor adaptadas, pero será una sustitución artificial provocada por el hombre. Esperemos que los compromisos ya adquiridos y los que adquieran en el futuro los países sirvan para que los bosques sigan la senda natural de su transformación. Estas aguas, ahora salpicadas de icebergs multicolores, se verán cubiertas por una gruesa capa de hielo que volverá a reivindicar la grandeza de la gran dama de blanco.